y soy el profesor encargado del curso. En particular, vamos a tomar este primer seminario, ¿ok? Para mostrar un poquito cómo es el trabajo que desarrollamos en Prism. En este semestre 2022, la asesoría universitaria va a estar enfocada básicamente en tres aspectos. Uno de ellos es en la publicación y bueno, de videos de solución de ejercicios que ustedes seguro han podido ya visualizar. Eh, en esos videos se comparte básicamente la solución de los problemas de prácticas calificadas pasadas. También en la publicación de solucionarios de dichos ejercicios. Esos solucionarios están desarrollados para que obviamente el estudiante lo pueda revisar, lo pueda desmenuzar un poquito y así que le sirva como apoyo para poder practicar los diferentes tópicos del curso. Y complementando a los videos, a los solucionarios, vamos a tener también estas sesiones de contacto virtuales a través de la plataforma Zoom para desarrollar algunos conceptos importantes, básicamente repasar tal vez alguna teoría, complementar con problemas y si por ahí hay alguna duda del solucionario, incluso de los videos, algún comentario, o inclusive de la práctica dirigida, tal vez, ¿por qué no? En general, para absorber las dudas que se tengan de cara a las calificadas en cada escenario. Así que esos tres van a ser los enfoques que se le va a dar a la asesoría universitaria para que les podamos ayudar de la mejor manera. ¿De acuerdo? Muy bien. Entiendo que ya han podido visualizar algunos videos y ya tienen el solucionario con el material que ahora vamos a comentar en esta clase. Ahí está. Eh, Debo mencionar lo siguiente. Este material está básicamente elaborado en cuanto a los temas de las primeras 2 semanas del curso. Llámese elementos de geometría analítica hasta la ecuación de recta y también tenemos, bueno, básicamente esos dos temas, ¿ok? Son ejercicios reconstruidos o retomados, perdón, de la práctica dirigida de los diferentes años, del 2021, del 2019-2, así, ¿ok? Tenemos las prácticas dirigidas y sobre eso vamos a practicar un poquito. Tenemos 10 ejercicios, si no me falla la memoria, ¿ok? Para poder revisar. Algunos de eh, los ejercicios están solucionados perdón, en video y otros están en el solucionario que ahora vamos a comentar también, ¿por qué no? Y hay algunos que faltan, en efecto, en el solucionario que vamos a resolver de manera virtual en esta parte, ¿ok? Eh, para el correcto desarrollo de la clase, si es que hay alguna duda, alguna observación, tal vez de eh, algún concepto teórico o tal vez de la solución de algún ejercicio, con toda confianza eh, pueden hacerme llegar sus consultas, ya sea directamente a través del chat o pueden habilitar su micrófono, ¿okay? Y pueden hacerme llegar su duda para así poder absolverla y ayudarles de la mejor manera. ¿Ok? Repito, mi nombre es Paulo. Con esa confianza, por favor, les voy a pedir que nos podamos tratar para que podamos hacer más dinámica la clase y podamos de esa manera aprovechar al mayor eh, al respecto. ¿Sí? Muy bien. Eh, Decía que el seminario está básicamente enfocado en la primera parte de la geometría analítica, donde se discute las, vamos a decir, fórmulas elementales, los conocimientos elementales de esta parte de la matemática, ¿no? En la geometría analítica tenemos algunas pautas muy importantes que el estudiante tiene que manejar de cara a la solución de problemas más elaborados. Uno de esos conceptos es el de distancia entre dos puntos. Si se tiene dos puntos en el plano cartesiano, recuerda que en el plano cartesiano los puntos están representados por coordenadas, entonces se puede determinar las coordenadas perdón, la distancia entre dichos puntos, por ejemplo, entre el punto P1 y el punto P2 en el plano cartesiano, a partir de esta formulita. La raíz cuadrada de la diferencia de las primeras coordenadas al cuadrado más la diferencia de las segundas coordenadas al cuadrado. ¿Ok? Esta formulita que es una especie de teorema de Pitágoras,
nos permite calcular la distancia entre dos puntos en el plano. ¿Ok? Otra fórmula importante es la de división de un segmento en una razón dada. Esta formulita vamos a tomarla concretamente en un instante para poder señalar cuál es, digamos, su aplicación, ¿sí? En este sentido, tenemos la fórmula que yo voy a resaltar aquí. El punto M es un punto del segmento P1 o P2, ¿ok? Que divide a dicho segmento en una razón establecida. La razón tiene que ser positiva para poder aplicar esta formulita, ¿ok? No necesariamente tiene que ser entero, puede ser que el punto divida al segmento P1, P2 en la razón de 1 es a 2 o de 3 es a 5, ¿ok? Solo tiene que ser positiva la razón. Y tenemos esta formulita, en primer lugar, para la abscisa del punto M, la abscisa del punto que divide, y para la ordenada también del punto que divide, la ordenada de M, tenemos esta otra formulita. ¿Ok? Entonces, a partir de dichas formulitas es que vamos a determinar las coordenadas del punto que divide a un segmento en una razón dada. Como consecuencia de estas fórmulas, tenemos, jóvenes, dos resultados importantes. Primero, una fórmula para el punto medio de un segmento. Tenemos el segmento P1, P2 de coordenadas aquí muy genéricas, x1, y1, x2, y2. Si se quiere determinar las coordenadas del punto M, punto medio del segmento, ok, simplemente para la abscisa, para la primera coordenada, planteamos esta idea, la semisuma de las abscisas. Y para la ordenada también la semisuma de las ordenadas. Fórmula bastante clásica y muy directa para el cálculo del punto medio de un segmento. ¿Ok? Y otra fórmula de aplicación directa es aquella que permite calcular las coordenadas del baricentro de un triángulo. Deben recordar que para un triángulo se puede establecer, cualquier triángulo en general, el llamado baricentro, que es el punto de concurrencia de las tres medianas. Entonces, si es que se conocen los vértices A, B y C, las coordenadas de los vértices, entiéndanse, A, B y C del triángulo, el baricentro tiene estas coordenadas. Mira, para la abscisa tenemos x1 más x2 más x3. La suma de las abscisas y esto entre 3. Y para la ordenada, para la segunda coordenada del baricentro, hacemos exactamente lo mismo, pero con las segundas coordenadas de los vértices. Es decir, y1 más y2 más y3 entre 3. ¿Ok? Así que estas formulitas de aplicación práctica van a ser útiles en la solución de los problemas. ¿Alguna observación, alguna pregunta, alguna duda hasta esta parte? Vamos a ver cómo aplicar estas formulitas, ¿de acuerdo? Tanto la de distancia como la de división de un segmento en una razón dada y, ¿por qué no? Eh, su colorario, el baricentro y las coordenadas del punto medio. ¿Sí? A ver, veamos. Para ello vamos a dar solución al problema número 1 de nuestro material. ¿Ok? Problema de la práctica dirigida del semestre anterior. Y señala lo siguiente, los puntos A de coordenadas menos 4, 6, B de coordenadas 3, 6, C de coordenadas 3, menos 5 y el punto D de coordenadas menos 1, menos 5 son los vértices de un trapecio. Se pide la longitud de la base media del trapecio ABCD y en la parte B, si A, B y C son los puntos medios de los lados de un triángulo, se pide además hallar los vértices de dicho triángulo. ¿Ok? A ver. Ah, aquí yo tengo un pequeño esquemita para la solución de nuestro problema. ¿Sí? Muy bien. Para el problema número 1 se conocen los vértices del trapecio. ¿Ok? Ahora, yo aquí he prescindido un poquito del sistema de coordenadas cartesianas. Si tú deseas, puedes colocar el sistema XY. Pasa que creo que va a ser un poquito engorroso la figura, por eso que lo he prescindido. Lo que sí, estoy representando de manera coherente eh, los puntos en el plano. ¿Sí? El punto B tiene coordenadas 3, 6, estaría por acá. El punto C tiene coordenadas 3, menos 5, estaría por aquí. Y el punto D tiene coordenadas menos 1, menos 5.
Y en efecto tenemos un trapecio, ¿ok? Un trapecio rectángulo en particular. ¿Por qué yo me di cuenta que el trapecio es rectángulo, más allá de la geometría de la figura? Por lo siguiente, jóvenes, y eso también es importante en cuanto a los problemas. Nota, por favor, las segundas coordenadas del punto A y el punto B. 6, 6. Puntos que tienen la misma segunda coordenada se encuentran sobre una misma recta horizontal. Repito, si tú representas estos puntos, digamos, pongo aquí el sistema de coordenadas cartesianas y trazo una recta por tanto A y por B, voy a notar que esa recta es horizontal. ¿Sí? Directamente lo puedo identificar porque tienen la misma segunda coordenada. Lo mismo con el punto D y el punto C. Tienen la misma segunda coordenada, por lo tanto, el segmento DC es horizontal, paralelo al eje de X. Ahora, yo les invito a notar las coordenadas de B y del vértice C. La primera coordenada de B y la primera coordenada de C. Es 3, Pablo, es la misma, así es. Puntos que tienen la misma vertical, perdón, la misma primera coordenada, están sobre una recta vertical. Entonces, yo puedo identificar que tanto B como C están en una recta vertical y como AB es horizontal, de ahí que se forman 90 grados. ¿Sí? Entonces, yo puedo identificar, en efecto, el trapecio ABCD. Muy bien. Hecha esa observación, vamos a dar solución. Se pide la longitud de la base media del trapecio. A ver, la base media, si recordamos la geometría elemental, es el segmento que une, este color lo vamos a pintar, los puntos medios de los lados no paralelos, ¿verdad? Entonces, por aquí ubicamos el punto medio del segmento AD y el punto medio del segmento BC. Ahora lo vamos a señalar. El segmento que une dichos puntos medios se llama base media. Y hay propiedades, obviamente, pero aquí yo le voy a conocer M, N. Y se pide la longitud de dicha base media. Entre otras cosas, se pide la distancia desde el punto M hacia el punto N. Vamos a la solución entonces. Entonces por acá diré M es punto medio del segmento AD. Entonces tenemos las coordenadas de M. ¿Cómo se calculan las coordenadas del punto medio? Dale, ciencias, tenemos una formulita para eso. Semisuma de las abscisas, semisuma de las ordenadas. Las abscisas, menos 4 menos 1, eso es menos 5 entre 2. Las ordenadas, 6 menos 5, 1 entre 2. N es el punto medio del segmento BC. Otra vez tenemos una fórmula directa y concreta para el punto medio. ¿Está bien? Semisuma de las abscisas. A ver, las primeras coordenadas. 3 más 3, 6. Entre 2, 3. 6 menos 5, la unidad. Entre 2, un medio. Luego entonces, la distancia desde M hasta N, ¿no? Eso es la llamada longitud de la base media, es la raíz cuadrada. A ver, de la diferencia de las primeras coordenadas. Jóvenes, en cuanto a la fórmula de distancia, no hay un orden establecido. Puedes restar, por ejemplo, 3 menos menos 5 medios o menos 5 medios menos 3. Como está elevado al cuadrado, ¿ok? No va a afectar. Restemos las segundas coordenadas. Un medio menos un medio, 0, profesor. Un poquito de operaciones y podemos determinar cuál es la longitud. Yo dejo ese detalle para que tú lo puedas revisar. ¿Preguntas? Muy bien. Esto es la parte A del problema. Ya saben que si hay alguna duda, con toda confianza, por favor, me lo indicas, ¿sí? Para poder absolver dicha interrogante. En el caso de la base media también es muy directo. Ojo que también pudo haberse calculado como
la base mayor más la longitud de la base menor entre 2. También pudo haberse calculado de esa manera. ¿Ok? Muy bien. En la parte B del problema, ¿ok? Se menciona lo siguiente. Si A, B y C son los puntos medios de los lados de un triángulo, halle los vértices de dicho triángulo. Ok, en la parte B de este problema, se señala que el punto A, vamos a decir que esté por acá, de coordenadas -4, 6. El punto B, vamos a decir que esté por acá, de coordenadas 3, 6. Y el punto C, aquí, de coordenadas conocidas, ojo, 3 menos 5. Estos puntos resultan ser los puntos medios de un triángulo, ¿ok? Entonces, se pide determinar los vértices del triángulo. Podemos señalarlo de esta manera. ¿Verdad que sí? Los puntos A, B y C constituyen los puntos medios de los lados de un triángulo. Vamos a colocar en particular para dicho triángulo vértices P, por acá vamos a decir Q y por acá R. Lo que se pide es en efecto los vértices de dicho triángulo. Para entrar en detalle con lo que en la solución aparece, voy a colocar T a ese puntito por acá. Pablito, Pablo, una ¿Sí? consulta. Cuando hablamos de distancia, luego de hallar, ¿tengo que poner el valor absoluto? En este caso, la distancia siempre es positiva. Eh, ¿te refieres a la fórmula de distancia? Sí. En realidad, no porque, bueno, la distancia siempre es positiva, a eso voy, pero no es necesario colocar valor absoluto, porque ya al momento de operar, vamos a encontrar el resultado positivo. Me explico, a ver, en algunos casos vamos, como en este, a calcular directamente, ¿no? Aquí la prioridad diría, eh, primero desarrollar el cuadrado y luego sacarle la raíz, ¿sí? Pero desde que la distancia es positiva, al quitar el cuadrado con la raíz, obviamente yo voy a tomar el valor positivo y quedarme en efecto con el valor absoluto de lo que está adentro, ¿no? Digamos que para hacer el cuadrado cancela la raíz y me quedaría el valor absoluto de esto. Eso sería, digamos, en cámara lenta y después en efecto sale 11 medios. Entonces, sí es necesario tener en cuenta que la distancia es siempre positiva, pero no es necesario colocar valor absoluto. Eso queda entendido. Yo, Pablo, gracias. Muy bien. Estábamos, vamos a cerrar eso de aquí, viendo este ejercicio, ¿no? Ok, entonces, yo he colocado P, Q y T a los vértices del triángulo que vamos a determinar. En particular, vamos a colocar coordenadas clásicas aquí, X sub Q, Y sub Q, por acá, X sub T, Y sub T, X sub P, Y sub P. ¿Ok? La idea es bastante concreta. Desde que tenemos el punto medio, podemos aplicar la clásica formulita de punto medio para cada uno de los lados, y eso nos va a permitir eh, calcular o encontrar ecuaciones con estas variables aquí, ¿no? Parece un poquito operativo porque uno diría, profesor, hay 6 incógnitas. Ya, pero vamos a ver que tenemos la suficiente cantidad de ecuaciones para poder llegar a la respuesta. Entonces, planteemos, por favor, para el lado PQ. Empecemos con ello. El punto B es punto medio del lado PQ. ¿Esto qué implica? Como tenemos una formulita para el punto medio, puedo relacionarlo, ¿verdad que sí? La abscisa del punto medio, porque recuerda que B es el punto medio. La primera coordenada, la abscisa del punto medio, ¿cómo se calcula? Dale ciencias, ¿cómo se calcula? La semisuma de las abscisas de los extremos. Abscisa de P, obviamente desconocida, más la abscisa de Q, también entre 2. ¿Conclusión?
Sin miedo, vamos a encontrar varias ecuaciones, pero vamos a ver que al final eso se va a reducir notablemente. La segunda coordenada del punto medio, 6. ¿Cómo se calcula? Como la semisuma de las segundas coordenadas, ¿no? Y sub p más y sub q, esto entre 2. Podemos mejorar. Evidentemente estas ecuaciones no las voy a combinar porque no se refieren a las mismas variables, pero por lo menos ya tengo dos ecuaciones con las incógnitas que quiero determinar. La misma lógica para el segmento PT. Digo entonces, el punto A, por condición de problema, es el punto medio del segmento PT. Clásica formulita de punto medio. La abscisa del punto medio, la primera coordenada, en este caso 4, es la semisuma de las abscisas de los extremos. X sub P más X sub T. Déjenme aquí corregir, por favor. Ahí está. Algunas veces el lapicito este que me ayuda. Lapicito táctil para aquí. Poder escribir en esta pizarrita. A veces resbala. Ahí está. Entre 2. Conclusión. X sub T más X sub T es menos 8. Creo que ya lo has tomado cuál es el pulso a este problema, ¿no? Insisto, parece operativo. En realidad podríamos decir que sí. Pero no tiene mucha ciencia. Aquí es, otra vez, y sub p, ¿no? Porque para la ordenada del punto medio, la ordenada de A es de la semisuma de las ordenadas. Entonces será y sub p más y sub t entre 2. Y de aquí podría decir que y sub p más y sub t es igual a 2. ¿Ok? Finalmente, bueno, finalmente para el planteo. Después vamos a tener que resolver las ecuaciones. El punto C es también el punto medio, en este caso del segmento QT. Tenemos una formulita para el punto medio. La abscisa del punto medio, la abscisa de C, es igual a la semisuma de las abscisas de los extremos. Abscisa de T más la abscisa de Q entre 2. Nuevamente, X sub T más X sub Q es 6. Ahí está, ordenada, menos 5. La ordenada del punto C es igual a la semisuma de las ordenadas. Ordenada de T, ordenada de Q, entre 2. Mejoramos esta condición. Y sub T más Y sub Q es menos 10. Por acá cerramos el problema. Luego tenemos las 6 ecuaciones con las 6 incógnitas. ¿Ok? No hay que preocuparse, vamos a relacionar adecuadamente esta ecuación con esta ecuación, obviamente, y con esta otra. ¿Sí? Ok, entonces la vamos a ordenar en un solo sistema. Nota que visto de esa manera, XP más XQ es 6. Luego tenemos XP más XT es menos 8. Y después tenemos XT más XQ es igual a 6. Ciencias, ¿cuántas ecuaciones tienes aquí? 3 ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas tienes? También 3, profesor. ¿Se puede resolver? Claro que sí. Más un clásico ejercicio este del preuniversitario. ¿Ok? Yo escribo directamente las respuestas. Si no me falló la cuenta, a ver. Si no me falló la cuenta, creo que lo tengo anotado por aquí en algún lugar. X sub P debe ser menos 4. X sub Q tendrá que ser 10. Y X sub T también es menos 4. Ustedes lo pueden verificar, por favor, ¿sí? Si por ahí hay algún error, pero creo que son los valores correctos. Y lo mismo para las otras ecuaciones que involucran a Y sub P y Y sub Q.
Ahí está, 1, 2, 3. Algunas veces no hay mucho de geometría analítica y más de álgebra que otra cosa. Y sub p más y sub q es 12. En la cuarta ecuación, perdón, y sub p más y sub t, oh, también es 12. Y y sub t más y sub q es menos 10. Muy bien. Jóvenes, yo dejo este detalle para ustedes. La respuesta está en el material, así que tú vas a poder corroborar cuáles son los valores aquí establecidos. Así que de esta manera damos solución al problema número 1. ¿Alguna consulta, alguna duda a estos dos ejemplitos? Muy bien. Veamos un ejercicio que está en el solucionario. Vamos a comentarlo para complementar un poquito eh, nuestra base de teoría y después vamos a volver sobre resolver más problemas. ¿Sí? Ok. Veamos el problema número 4. Vamos al problema número 4 para complementar un poquito nuestro detalle. En el problema número 4 se dice lo siguiente. En el paralelogramo ABCD, sea el punto A de coordenadas 1, 1, el punto B de coordenadas 3, 9, el punto C de coordenadas 9, 11 y el vértice D del paralelogramo, ¿no? Los puntos M y N son puntos medios de los lados AD y CD respectivamente. Sea P el punto de intersección del segmento BM con la diagonal AC y Q intersección de BN con la diagonal AC, se pide calcular las coordenadas del punto P y el punto Q. Ya, en particular yo voy a comentar la solución de este ejercicio porque, jóvenes, el solucionario es una abreviación de todo el proceso de solución, ¿no? Parte importante es desmenuzar un poquito cada detalle de la solución con las generalidades que están dadas aquí, ¿sí? Si yo escribiese en el solucionario paso a paso todo, tendría hasta 2 hojas de largo. Entonces, lo que se escribe aquí básicamente es la abreviación, pero hay detalles que hay que entender y en este caso vamos a desmenuzar un poquito. Tenemos la gráfica, ¿ok? Se dice el paralelogramo, está A, B, C, D. ¿De acuerdo? Se conocen los 3 vértices A, B, C y el vértice D obviamente no se conoce. Después dice que M es el punto medio del lado AD. Aquí está M, punto medio de AD. Y tenemos N, punto medio de CD respectivamente. ¿De acuerdo? ¿Qué más señala? Que P es el punto de intersección. Aquí está el punto P, el que en particular vamos a calcular. Aquí está P. No está dado en colores, pero bueno. Aquí está P. Resulta ser intersección de quién? De BM, aquí está BM, con la diagonal AC. La diagonal AC se refiere a la diagonal del paralelogramo, ¿ok? Y el punto Q, jóvenes, es intersección de BN con también la diagonal AC, ¿ok? Se pide hallar en efecto las coordenadas de P y de Q. Muy bien. Yo les invito a notar lo siguiente. Una vez hecha nuestra figurita y esquematizado, ¿ok? Nuestra problemita, podemos notar lo siguiente, que el punto P, a ver, mira, es intersección de 2 segmentos. Si miramos el triángulo ABD, ubícate en el triángulo ABD y por favor, si es que la imagen no está del todo claro, me lo indicas, ¿sí? Espero que así sea. El triángulo ABD. Se ha trazado el segmento AR y el segmento BM, que se intersectan en el punto P. Coincidimos en que dicho punto P es el baricentro del triángulo ABD. ¿Por qué, Pau? Por lo siguiente. Nota que AC es diagonal del paralelogramo y BD también es diagonal. Y entonces, R, ¿qué cosa representa? El punto de intersección de las diagonales del paralelogramo. ¿Y acaso no dice la geometría analítica perdón, la geometría plana, que las diagonales de un paralelogramo se cortan en el punto medio? Claro que sí. Entonces, de la geometría analítica, perdón, ¿por
¿Qué divulsiones? De la geometría plana. Las diagonales se cortan en su punto medio. Y entonces, en particular, AR resulta también ser la mediana relativa al lado BD. Claro que sí. Y BM es también mediana, porque M es el punto medio del lado AD. Entonces tenemos dos medianas en el triángulo ABD, y estas dos medianas se cruzan en P. Así que P resulta ser el baricentro del triángulo ABD. Y para hallar el baricentro se necesita solamente los tres vértices del triángulo. La misma lógica va a ocurrir para el punto Q. En este caso, Q va a ser el baricentro de BCD. Así que mi problema se resuelve calculando las coordenadas del vértice D. Clásico problema ese de calcular las coordenadas del vértice de un paralelogramo. ¿Ok? A ver, para ello utilizamos lo siguiente. El paralelismo. En un paralelogramo 2 a 2 los lados son paralelos. Y si recuerdas un poquito de la teoría, cuando dos segmentos de recta son paralelos, ¿qué se cumple con sus pendientes? Son iguales. Entonces, notar que AB es paralelo a DC. ¿Sí? Así que si AD es paralelo a DC, estamos aquí. Sus pendientes tienen que ser iguales. La pendiente de AB y la pendiente de DC tienen que ser iguales. Para la pendiente hay una fórmula, jóvenes. Aquí está la formulita para la pendiente. Esta dice, en el numerador se tiene que restar las segundas coordenadas. Ahí está, 9 menos 1. Y en el denominador, las primeras coordenadas. ¿Ok? En caso de la pendiente, no hay un orden establecido para restar. Podemos restar, como ha ocurrido aquí, B menos A, o podemos restar A menos B. El resultado es el mismo. Mira, si restamos A menos B, sería 1 menos 9 entre 1 menos 3. Y esto es el mismo resultado que en el caso de restar a 2. ¿Sí? Lo importante es el orden. De la forma que restas en el numerador, tienes que restar en el denominador. ¿Ok? Entonces la pendiente en este caso, jóvenes, sigue siendo 4 igual. ¿Ok? Tiene que ser igual a la pendiente del segmento DC. Tienes el vértice C, el vértice D, ¿ok? Tenemos la pendiente. Y de aquí tenemos una primera relación entre X sub D y Y sub D, las coordenadas del punto D. Para la otra relación, vamos a utilizar otra de las propiedades del paralelogramo. Así. En un paralelogramo, Sí, también. Es más, en el siguiente problema lo voy a resolver de esa forma. Eh, Decía que la otra propiedad que vamos a utilizar del paralelogramo es que en efecto los lados opuestos tienen la misma longitud. Entonces la distancia desde A hacia B, perdón, es igual a la distancia desde D hacia C, tal como se señala aquí. Y entonces de aquí entra a tallar, jóvenes, la formulita de distancia entre puntos. ¿Ok? En particular, vamos a elevar al cuadrado para poder eliminar la raíz. Vamos a reemplazar incluso porque para y sub d menos 11 al cuadrado tenemos una equivalencia. Y eso nos va a llevar a una ecuación de segundo grado. ¿Ok? Esta ecuación de segundo grado nos da las soluciones para x sub d. ¿Sí? Una vez calculado x sub d, podemos reemplazar en la equivalencia que tenemos, en esta nubecita de verde, y obtenemos las coordenadas del vértice D. Y con el vértice D tenemos la respuesta al problema, porque si recuerdas del primer razonamiento que hicimos, el punto P es el baricentro del triángulo ABD. Ahí está. Notar que P es baricentro del triángulo ABD. Y entonces tenemos una fórmula para el baricentro. La suma de las abscisas entre 3, la suma de las ordenadas entre 3. Notar que el vértice A, el vértice B viene con el problema, ya tenemos las coordenadas de D, por eso que aplicamos directamente la fórmula del baricentro. Para el punto Q también lo mismo.
Q es baricentro del triángulo BDC. De esta manera tenemos la solución a este ejercicio. ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto del mismo? ¿Todo claro? Muy bien. Hablamos sobre los ejercicios que faltan resolver. Veamos el problema número 3. En realidad los que faltan resolver son los tres primeros, los de la dirigida del semestre anterior. En todos los demás está el solucionario para que los puedas estudiar, a ver si por ahí compartimos la solución de alguno adicional. El problema número 3 dice, sean A, B, D, vértices de un paralelogramo. También, figura muy clásica esta, paralelogramo. Si sobre la diagonal AC se ubica el punto Q, de manera que la distancia desde A hacia C es a la distancia desde C hacia Q, como 5 es a 2, halle las coordenadas del punto Q. ¿Ok? Bien. Mira, otra de las cosas que tú tienes que notar es que los problemas casi siempre vienen como enunciado. Y lo que tengo que hacer yo, pues obviamente a partir del enunciado, hacer mi esquema gráfico y pues resolver. ¿Sí? A ver. Se habla del paralelogramo. ¿Ok? A, B, C, D. Aquí yo he dibujado un paralelogramo de manera general. ¿Ok? El vértice A se conoce, es el origen de coordenadas. El vértice B estaría por acá. 2, 4. El vértice C no se conoce. Y el vértice D está aquí. De coordenadas 10, 2. El vértice C, vamos a indicarlo por aquí. ¿Ok? Muy bien. Se dice además que sobre la diagonal AC, a ver, tracemos la diagonal AC del paralelogramo. Ahí está. Sobre esta diagonal se ubica el punto Q. Vamos a representar el punto Q. Más o menos por aquí, a ver. Hay una condición respecto del punto Q, ¿no? Se dice que la distancia desde A hacia C es la distancia desde C hacia Q como 5 es a 2. Si deseas, aquí puedes agregarle una constante de proporcionalidad para poder pasar en efecto de la proporcionalidad a una longitud concreta. La distancia desde A hacia C sería como 5 veces L, la distancia desde C hacia Q sería como 2L. A ver, desde C hasta Q es 2 veces L, y como desde A hasta C es 5 veces L, lo que quedaría es que desde A hasta Q sea ¿cuánto? 3 veces L. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que ocurre es que el punto Q sobre la diagonal AC divide en efecto a dicho segmento en la razón, a ver, desde A hacia Q es como 3, desde Q hacia C es como 2. Se nos pide las coordenadas del punto Q. Tú recuerdas que tenemos una formulita para división de un segmento en una razón dada, ¿verdad que sí? Y entonces, si yo puedo conocer las coordenadas de C, el problema se acaba. Ahora, ¿cómo determinamos las coordenadas de C? Nota que es un paralelogramo. Hace un instante acabamos de calcular las coordenadas de un vértice en un paralelogramo. Podrías tomar ese mismo camino. Es decir, el lado BC, lo voy a escribir, aunque no lo voy a resolver de esa manera, pero lo voy a escribir aquí para que tengas como referencia. El lado BC es paralelo al lado AD. ¿Y entonces qué planteas? La igualdad de las pendientes. Y tienes una primera relación con las coordenadas de C. Y luego, ¿qué planteas? Pues que la distancia desde B hacia C es la misma que la distancia desde A hacia D. Tienes otra relación, como ocurrió hace un instante. Pero como bien indicaron, hay otro camino, que es recurriendo a la fórmula de los puntos medios. En realidad, hay más de un camino para llegar a la respuesta de un problema. Evidentemente, debemos tomar aquel que nos lleve con mayor rapidez a la misma. Jóvenes, una de las cosas que tú debes aprovechar, en todo caso que no debes dejar de lado, son las propiedades geométricas.
Las figuras que estudiamos son figuras geométricas y como tal tienen propiedades geométricas. Más allá de que ahora están en el marco de la geometría analítica, las propiedades no dejan de ser válidas. Así que yo he trazado la diagonal BD. Ya hemos utilizado esta propiedad. El punto de intersección de las diagonales yo le voy a llamar M. Es el punto medio de dichas diagonales, ¿verdad que sí? Muy bien. Entonces, comencemos con la solución. El vértice C le voy a colocar clásicas coordenadas X sub C, Y sub C. Y entonces, diremos por acá lo siguiente. M resulta ser el punto medio de la diagonal BD. Dale ciencias. ¿Cuáles son las coordenadas de M? Vamos, coordenadas de un punto medio, semisuma de las abscisas, semisuma de las ordenadas. Abscisa de B, 2. Abscisa de D, 10. 10 más 2, 12 entre 2. La ordenada del punto M, 4 más 2. Listo. Pero M es también el punto medio de la diagonal AC. Nuevamente, clásica formulita de punto medio, por favor. La abscisa del punto medio, 6, es igual a la semisuma de las abscisas de los extremos. Abscisa de A, cerito. Abscisa del otro extremo es la abscisa de C, profesor. X sub C, entre 2. Conclusión, X sub C vale 2. La ordenada del punto medio, la ordenada de M, 3, es igual a la semisuma de las ordenadas. Ordenada de A más la ordenada de C entre 2. Entonces tenemos que Y sub C es igual a 6. De donde tenemos las coordenadas de C. No es esto lo que se pide, evidentemente, pero nos va a ayudar. Ahí está, lo señalo de esta manera. Nos va a ayudar, jóvenes, porque el problema pide calcular las coordenadas del punto Q y el punto Q divide al segmento AC en la razón dada. A ver, la distancia desde A hacia Q es a la distancia desde Q hacia C como 3 es a 2. Fórmula de división de un segmento en una razón dada. Para las coordenadas del punto Q, que clásicamente yo le voy a colocar X sub Q, Y sub Q, tenemos lo siguiente. Según nuestra formulita es la abscisa del punto inicial. Profe, ¿cómo que punto inicial? Mira, cuando tú tomas la razón, voy a pintarlo de ese color. La razón ha sido tomada AQ, espero que se pueda notar, QC, ¿verdad que sí? Así le hemos tomado. Distancia desde A hacia Q, distancia desde Q hacia C. Esto es importante al aplicar esta formulita. Significa que el punto A es, entre comillas, mi punto inicial. Por eso, aquí yo escribo la abscisa del punto inicial. Más la otra abscisa, en ese caso, X sub C. Multiplicada por la razón. Entre 1 más la razón. ¿Ok? Ahora, la abscisa del punto C ya se conoce. Disculpen, ya se conoce ya. Es 12, claro que sí. Gracias por el dato, es 12. De aquí obtenemos X sub Q. X sub Q que es 36 quintos. La ordenada del punto que divide, la ordenada de Q. Otra vez, ordenada del punto inicial, 0, más la otra ordenada, la ordenada de C, que le hemos calculado, es 6, por la razón entre 1 más la razón. Esto, jóvenes, es 18 quintos. Tú lo puedes verificar.
tenemos las coordenadas de Q. ¿Preguntas? Pablo, si yo tomo la razón CQ, QA, ¿dale lo mismo? Sí. En ese caso la razón sería 2/3. Aplicas la formulita adecuadamente, en ese caso, jóvenes, el punto C sería el punto inicial y encontrarías la misma respuesta. Es cuestión de que puedas realizarlo para que te convenzas. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, alguna duda? Muy bien. Veamos un ejercicio más. Déjenme grabar un poquito para después compartirles esta solución. ¿Ok? Veamos el problema número 10. Ya para hablar un poquito de rectas y demás. En el problema número 10 dice sea AB el segmento determinado por los puntos A y B. Considere un punto P en el segmento AB de modo que la distancia de B hacia P entre la distancia de P hacia A sea 2. Es decir, el punto P divide al segmento BA en la razón de 2 es a 1. Determine las coordenadas de los puntos que se encuentran en la recta L. La recta L pasa por P y es perpendicular al segmento AB, que están a una distancia de 5 unidades de P. ¿Ok? Veamos cuál es la solución a este ejercicio. Aquí está. Ya la gráfica está puesta. Tenemos el punto A de coordenadas 1, 1 y el punto B de coordenadas 4, 7. Sobre el segmento AB se ha ubicado, jóvenes, el punto P. Aquí está, el punto P. De tal manera que la distancia desde B hacia P es a la distancia desde P hacia A como 2. ¿De acuerdo? Así que el punto P divide el segmento AB en una razón dada. Se dice además que se pide calcular las coordenadas de el punto Q que está sobre la recta L, ¿ok? La recta L pasa por el punto P y es perpendicular a AB. Eso lo dice el problema. La recta L es perpendicular al segmento AB, pasa por el punto P y sobre dicha recta L tenemos al punto Q, que es en realidad lo que queremos calcular, las coordenadas de dicho punto. ¿Cuál es la condición que cumple dicho puntito Q? Que la distancia hacia el punto P es raíz de 5 unidades. ¿Ok? Si chequeas el enunciado del problema, tenemos todo ese detalle de nuestro ejercicio. Y aquí yo he colocado ya la distancia entre Q y P es raíz cuadrada de 5. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo vamos a dar solución a este problema? Hace un instante utilizábamos una propiedad relacionada con el paralelismo. Cuando dos rectas son paralelas, ¿qué se cumple? Que tienen la misma pendiente. ¿De acuerdo? Ahora, hay una propiedad complementaria que también está en el material. Debo haberla colocado de todas maneras, que dice que cuando dos rectas son, o dos segmentos son perpendiculares, el producto de pendientes es menos 1. ¿Sí? Esa propiedad vamos a utilizar en este escenario. Ok, profe, si se dice que la distancia desde Q hacia P tiene que ser raíz de 5, pues sería bueno calcular las coordenadas del punto P. Así es. Como el punto P, jóvenes, divide el segmento, ahí está, AB en la razón ya indicada, esto es como 2, L minúscula, y esto es como L minúscula, entonces, por fórmula de división de un segmento en una razón dada, podemos calcular las coordenadas de P. Aquí hemos aplicado la formulita, notar que la razón es BP, PA, por lo que B es el punto inicial. Aplicando la formulita clásica, tenemos las coordenadas del punto P, 2, 3. El punto Q está sobre la recta L, que aquí está representada, ¿ok? Así que colocamos coordenadas clásicas X sub Q y Y sub Q para poder calcular. Lo primero que vamos a utilizar es el hecho que el segmento QP es perpendicular al segmento AB.
A ver, ubícate en la gráfica, por favor. QP es perpendicular a AB. Y cuando dos segmentos son perpendiculares, ¿qué se cumple? Que el producto de sus pendientes es menos 1. La pendiente de QP por la pendiente de AB es menos 1. La pendiente, jóvenes, tiene una fórmula directa, ¿ok? Diferencia en el numerador de segundas coordenadas en el denominador de primeras coordenadas. Aplica para QP. Recuerda que P ya se conoce. P tiene coordenadas 2, 3. Diferencia de segundas coordenadas, y sub q menos 3. Diferencia de primeras coordenadas, x sub q menos 2. La pendiente de AB, easy. Mira, tiene las coordenadas. Resta b menos a. Recuerda que en el caso de la pendiente, no importa el orden en el que tú restes. Lo importante es si restas b menos a en el numerador, en el denominador también resta b menos a. Por eso aquí aparece 7 menos 1 entre 4 menos 1. Y encontramos una primera relación entre x sub q y y sub q. Aquí está. X sub q menos 2 es menos 2 y sub q menos 3. Muy bien. Ahora sí, vamos a cerrar el problema planteando la condición del mismo. Recuerda que se pide determinar los puntos Q de forma tal que disten raíz de 5 unidades del punto P. Entonces, utilizo ese dato. La distancia desde P hacia Q es raíz cuadrada de 5. ¿Ok? Distancia entre dos puntos, ya sabes, fórmula muy clásica. Raíz cuadrada de la diferencia de primeras coordenadas al cuadrado, diferencia de segundas coordenadas al cuadrado. Planteamos la formulita, elevamos al cuadrado para eliminar la raíz. En lugar de x sub q menos 2 al cuadrado, coloco el equivalente, ¿sí? Encerrado aquí en la nubecita, mira, tenemos un equivalente, por eso que aparece esto de aquí, ¿no? En lugar de x sub q menos 2 al cuadrado, 4y sub q menos 3 al cuadrado. Y eso nos lleva a las dos soluciones posibles para y sub q. Si y sub q vale 4, entonces reemplazamos y x sub q vale 0. Tenemos primer valor para q. Si y sub q vale 2, reemplazo aquí, y x sub q vale 4, y tenemos la segunda solución para el punto q. ¿Preguntas? Muy bien. Yo tengo una duda aquí, en todo caso, un comentario que hacer. Pablo, ¿por qué hay dos soluciones? Será una pregunta muy válida, ¿verdad que sí? ¿Por qué hay dos soluciones? ¿Por qué A? Profe, solamente se toma una. No, no, no. La geometría analítica en los problemas hay algunas veces hasta dos soluciones para un mismo ejercicio. Y las dos pueden ser válidas. Alguna vez el problema te va a decir, por ejemplo, la abscisa del punto Q es mayor que 1. Entonces ahí descartaría la primera y me quedaría con la segunda solución. Otras veces me puede dar alguna condición para descartar alguna solución. No es el caso aquí. ¿Por qué hay dos soluciones? ¿Cuántos puntos Q podemos representar en este gráfico que cumplan esta propiedad? ¿Qué propiedad, profe? Que sea sobre la recta L y que diste del punto P raíz de 5. A Pablo, entonces, si el punto Q inicialmente lo has graficado por aquí, también podría estar en la parte superior, ¿no? ¿Verdad? Y cumpliría exactamente lo mismo. Estará sobre la recta L y distaría raíz de 5 del punto P. De ahí las dos soluciones a nuestro problema. Repito, cuando en un ejercicio encuentres dos soluciones, no vayas a descartar por descartar. Primero piensa, ¿hay alguna condición en el problema para descartar? Si el problema no lo da, entonces intenta pensar cómo encajaría geométricamente las dos respuestas. Muy bien, jóvenes. Como pueden notar, en este material que se les ha compartido, ¿sí? Están las soluciones de los problemas del material, y esa va a ser la dinámica en las asesorías universitarias para el curso, ¿no? Se le va a compartir, obviamente, más ejercicios, tal vez, más ejercicios resueltos para que ustedes lo puedan estudiar. Nota que hay que desmenuzar un poquito la solución, hay que entenderla, ¿sí? Tiene referencia aquí, tiene respuesta sobre todo, ¿ok?
Obviamente, también vamos a compartir videos para que puedan identificar ahí las soluciones a algunos problemas. Y por qué no, también tenemos los solucionarios en tiempo real de algunos problemas en particular. Y espero que bueno, nos quedó el problema número 2, pero bueno, seguro que en una próxima ocasión podemos resolverlo. Yo espero que estas pautas les hayan ayudado un poquito a entender este curso. En realidad, siempre que tengamos en cuenta las propiedades elementales de la geometría analítica y ciertas estrategias de solución de los problemas, los ejercicios van a poder encontrar solución. ¿Alguna consulta adicional? ¿Alguna duda? Muy bien. Como siempre está la invitación para un posterior seminario de álgebra matricial y geometría analítica. ¿Por qué no? Tal vez revisando la práctica dirigida que hace un instante me compartieron y de cara ya a la primera calificada. Listo. Les agradezco la atención. Gracias. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Buenas tardes.